Muy buenas tardes. Quiero iniciar este mensaje con una enérgica condena por el asesinato del periodista Víctor Báez en el estado de Veracruz. Quiero hacer llegar mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus colegas en el diario donde laboraba. Quiero informar también que he hablado con el gobernador Javier Duarte y que, como ya lo ha informado la Procuradora General de la República, estaremos colaborando en todo lo necesario con las autoridades del Fuero Común para garantizar que se haga justicia en este caso lamentable. Los convoqué esta tarde y les agradezco mucho su presencia porque quería yo comentarles que, como es de su conocimiento, nuestro país atraviesa una sequía severa y el gobierno federal ha apoyado en todo momento a las entidades federativas para atender este problema, para poder atender las necesidades de la población que ha sido afectada por este fenómeno. Indudablemente ha sido un fenómeno pues de una magnitud significativa y precisamente en atención a este grave problema que de hecho se acumula desde el año pasado. En julio del 2011 el gobierno de la República estableció una estrategia integral de atención a los estados afectados por la sequía. En el marco de esa estrategia se ejercieron 5,000 millones de pesos adicionales para mitigar los efectos de este fenómeno, fundamentalmente causado, como lo sabemos, pues fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, etcétera. Y particularmente en este año, a partir del 24 de enero del 2012, se emitió un decreto por parte del presidente Calderón, un programa integral para hacer frente a la sequía, que agilizaba y concentraba 34,000 millones de pesos de presupuesto del gobierno federal para poder combatir los efectos de la sequía, tanto en el ámbito humanitario como en el ámbito productivo. A la fecha, al día de hoy, estos recursos, además de los 34,000 millones de pesos originalmente, se han ampliado para alcanzar 37,354 millones de pesos en los programas ya determinados, y hemos venido trabajando de manera permanente con el apoyo de las distintas dependencias federales en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Agricultura, dándole atención a los distintos gobiernos estatales, evaluando el avance de los distintos programas y asegurando que estos recursos se ejerzan de la manera más rápida y más eficaz posible, llegando a todas las comunidades en donde se necesitan estos apoyos. De enero a mayo de este año se han ejercido ya recursos por 27,534 millones de pesos en 22 entidades del país que han sufrido esta problemática, y lo hemos hecho alrededor de 8 ejes prioritarios. Voy a tratar de sintetizar los programas más importantes y el avance en cada uno de ellos. Primero y el más importante es abastecer de agua potable a toda la población. Hemos aplicado más de 300 millones de pesos en abasto adicional de agua potable para consumo humano, para instalación de tanques, para construcción y rehabilitación de pozos y de filtros. Segundo, también para proteger a las comunidades más afectadas por la sequía a través del acceso a la alimentación y la salud. Se han invertido 265 millones de pesos adicionales a este momento, que han sido canalizados a la distribución de alimentos, de cobijas, de atención médica, de entrega de medicinas y, por supuesto, el monitoreo de riesgos y enfermedades asociadas con la sequía. Se ha trabajado también en un tercer y cuarto eje de proteger el ingreso familiar y de apoyar el empleo en las zonas más afectadas, y en este ámbito el programa de empleo temporal del gobierno federal de distintas dependencias se han ejercido ya más de 500 millones de pesos, y en materia de mantenimiento de las capacidades productivas, que es probablemente la parte más importante, no solamente mitigar el aspecto inmediato de alimentación y de acceso al agua, sino de mantener las actividades productivas que son como la agricultura y la ganadería, que son afectadas por la sequía. Se han destinado ya 10,138 millones de pesos para este fin. Entre las acciones más importantes destaco el apoyo a productores agrícolas y ganaderos, la reconversión productiva de distintos cultivos vinculados con la seguridad alimentaria, y también en un sexto eje el promover el uso sustentable de los recursos naturales, un manejo adecuado del agua
y la conservación de los bosques y la vida silvestre. En este eje, la Comisión Nacional del Agua y su titular se han estado reuniendo de manera sistemática con los gobiernos de los estados para poder identificar las tareas prioritarias y se están redoblando los esfuerzos en la materia, sobre todo en lo que se refiere a captación y almacenamiento de agua y la definición de pozos en los cuales se tiene que trabajar de manera inmediata y se ha venido avanzando en ese ámbito. Un séptimo eje es el de activar diversos esquemas de seguros que protejan a los productores rurales y ya se han destinado para ello 380 millones de pesos. Un octavo eje, el apoyar mecanismos de financiamiento para productores agropecuarios de manera emergente, y en estos esquemas el gobierno federal ha ejercido ya 10.900 millones de pesos. Y además de las acciones en estos ejes, como les decía, hemos establecido un mecanismo de seguimiento de las acciones y evaluación del impacto de las contingencias climáticas en un diálogo abierto con los legisladores involucrados, con los gobernadores de los estados, con los gabinetes de los propios gobiernos de los estados y la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional del Agua y las distintas entidades involucradas. Particularmente, un servidor en los días y semanas recientes me he reunido con el gobernador César Duarte de Chihuahua, el gobernador Rubén Moreira de Coahuila, el gobernador Jorge Herrera de Durango, el gobernador Mario López Valdés, y además en estos días también funcionarios federales y de la propia Secretaría de Gobernación han tenido reuniones con el gobernador de Zacatecas y con funcionarios de San Luis Potosí, de Aguascalientes y también de Chihuahua, de Durango, etcétera, precisamente para poder revisar de manera muy puntual la situación en cada una de las entidades y asegurarnos de que todos, gobierno federal, gobierno de los estados, estamos identificando con toda claridad las necesidades que se van presentando, el ejercicio y el avance de los programas y que todos estemos debidamente coordinados para poder seguir atendiendo este fenómeno. La forma de resolver y de atender estos problemas es en un marco de responsabilidad compartida, identificando el problema, trabajando en los avances que se tienen, ejerciendo el presupuesto que está destinado, evaluando las necesidades adicionales que puedan identificarse y en esa medida actuando con celeridad para poder enfrentar este fenómeno. Seguiremos trabajando en los días siguientes, particularmente para asegurarnos de que todos los recursos que ya están dispuestos se ejerzan de manera inmediata y si existen necesidades adicionales y tareas adicionales que hacer, pues por supuesto identificarlas y poder encontrar los mecanismos más ágiles para llevarlas a cabo. Ese ha sido el compromiso del gobierno federal en esta materia para poder seguir apoyando a las comunidades afectadas por la sequía. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Ciro Pérez Silva, de La Jornada. Secretario, buenas tardes. ¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes. Tengo algunas preguntas relacionadas con el proceso electoral. Adelante. En primera instancia, usted en 2 semanas se ha referido a la necesidad, ha ponderado pues al instituto, a todos los organismos electorales de una manera muy favorable. Sin embargo, esa reiteración de que es necesario que se respeten los resultados me parece excesiva. 6 veces en 2 semanas más o menos me parece un poco excesiva. La otra, ¿usted percibe que hay posibilidades de división social nuevamente? Le comento esto por el contenido de los spots nuevos de los candidatos, que pasan ya no de la confrontación de ideas a la plena descalificación del adversario. Y en tercer lugar, ¿cómo percibe usted el tema de las agresiones que ha sufrido el candidato del PRI en diferentes estados, que han llegado a ser, no han llegado a lo físico, pero sí pues, a pegarle a la camioneta, a hostigarlo, quiero decir? Con esos 3 elementos quisiera que me dé su visión del proceso electoral en este momento. Por supuesto, Ciro. En el primer elemento te agradezco tu opinión. En el segundo elemento, en el que me preguntabas si hay posibilidades de división social y los spots. Existe una normatividad en la materia de qué es lo que se puede emitir en las comunicaciones de los partidos políticos y le corresponde al Instituto Federal Electoral evaluarlo conforme a la Constitución y la ley. Desde el punto de vista del gobierno federal, la democracia tiene un componente de contraste, tiene un componente de diferencia, tiene un componente de distinción, de crítica, y toda democracia del mundo
se nutre a partir del contraste, la crítica, el debate. Y yo creo que en México los ciudadanos tienen extraordinarios elementos y extraordinarias capacidades para evaluar las distintas alternativas políticas y los distintos pronunciamientos y spots de todos los partidos y decidir con entera libertad y en consecuencia. Desde luego que, y lo hemos señalado también, tenemos que estar muy atentos y rechazar incidentes de provocaciones, rechazar incidentes de violencia que a nadie hacen bien y en los cuales precisamente por ello en fechas recientes estuvieron aquí los líderes de todos los partidos políticos para subrayar un compromiso con la libertad de expresión, por supuesto, con un entorno plenamente democrático, con el respeto a la ley, con el orden, con la paz, con la tranquilidad, y creo que es muy importante que en ese entorno democrático de crítica, de debate, de contraste, exista también responsabilidad de todos los actores sociales y políticos y por supuesto de las autoridades para garantizar que este proceso siga llevándose en paz y en tranquilidad. Daniel Ramírez, de La Razón. Buenas tardes, secretario. Preguntándole cómo va a actuar sobre las agresiones a candidatos, en este caso lo que le pasó al candidato Peña en Puebla, y otra pregunta, si van a aplicar alguna sanción a supuesto asesor de Andrés Manuel López Obrador por intervenir en la política interna, Luis Costa Bonino. Gracias. Respecto a su segunda pregunta, en ese caso entiendo existen denuncias ante las autoridades electorales y estaremos atentos a sus peticiones y resoluciones en la materia. Desde el inicio del proceso electoral, en el marco de los convenios que hicimos con la autoridad electoral, le hemos ofrecido seguridad a los distintos candidatos a la presidencia de la República y también hemos estado en coordinación con el IFE para ofrecer seguridad a algunos otros candidatos a puestos de elección popular a nivel federal. Hemos reiterado esa oferta a los candidatos que originalmente no accedieron a la seguridad que les ofreció el gobierno federal, tanto al candidato del PRI y el Partido Verde, como al candidato del PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Y desde luego que ante cualquier hecho constitutivo de delito, pues estaremos respaldando y actuando con las autoridades competentes en la materia para garantizar que cualquier tipo de amenaza o cualquier tipo de agresión pueda ser acotada. Elena Michel. Yo quisiera saber si ya tienen un plan diseñado o un plan de reacción, dado que el candidato del bloque de izquierdas está construyendo un discurso en el que se está previendo que vaya a haber un bloqueo, no solo en la capital, sino en distintas capitales del país, lo mismo que ya de lo que ha estado hablando el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Codwell. Yo quisiera saber si, dadas estas circunstancias, a usted le van a tocar 3 meses, digamos como ya la salida de esto, pero le va a tocar enfrentar de alguna manera esta situación, si ya tienen un plan de acción. Y también quisiera saber si de alguna manera ustedes están, va muy vinculado a la primera pregunta, previendo cómo reaccionar cuando Andrés Manuel salga y diga que no reconoce el triunfo. Bien, gracias por la pregunta. Este es un gobierno democrático, que respeta la libertad de expresión, que respeta la libertad de manifestación. Así hemos actuado durante toda la administración y en los 5 meses que inician el 1 de julio y que concluyen el 30 de noviembre, lo seguiremos haciendo de esa forma, en todo momento. Y también es un gobierno que precisamente por su carácter democrático se hace cargo de que se respete la ley y respeta la ley. Y así seguiremos actuando en todo momento, incluidos los 5 meses que van del 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Estaremos además, en el caso de cualquier manifestación, en el ámbito del Distrito Federal, en cualquier otro ámbito de cualquier ciudad, como lo hemos hecho hasta este momento, incluso en los días recientes, pues respetuosos de esas libertades y atentos y coordinados con las autoridades locales para poder atender cualquier manifestación que se dé en ese sentido. Más allá de eso, yo no quisiera especular sobre las decisiones o alternativas que planteen distintos actores sociales y políticos, pero sí reiterar que
tenemos una autoridad electoral profesional, actuante, transparente, que está haciendo su trabajo de cara a la ciudadanía y de cara a los partidos políticos, y que además existen mecanismos para la solución de controversias en materia específicamente electoral, muy puntualmente un tribunal electoral también autónomo y sometido precisamente a ese escrutinio y a esa transparencia. Nosotros seguimos previendo un entorno electoral competitivo, por supuesto, dinámico, abierto, plural, vibrante, y el compromiso de todos los partidos políticos, así expresado en la mesa de la Secretaría de Gobernación, ha sido de respeto a la legalidad en ese proceso. Carlos Quirós, de Cadena 3. Gracias, secretario. Buenas tardes. En este mismo sentido, hace unos momentos en el evento anterior, usted hacía referencia en que seguramente habrá quien no respete o que no reconozca los resultados de la contienda del próximo 1 de julio. Quiero ser muy puntual, yo nunca dije eso en ese sentido. Bueno, que no satisfaga o que no esté de acuerdo con... La naturaleza de la democracia es que todos tenemos derecho a una opinión en cualquier decisión de cualquier autoridad, pero yo nunca dije la expresión que mencionaste. En ese sentido, secretario, no se aprobó precisamente o no se ha aprobado la reforma electoral. Aseguran que hace falta cabildeo en los estados para que se apruebe con estos 17 estados que se necesita. Al momento de parecer solamente hay el apoyo de 8 estados, y dentro de esta reforma electoral, a pesar de lo que se le quitó y se le agregó, bueno, pues estaría garantizada la gobernabilidad del país, estaría garantizado que no se pudiera tomar la tribuna para impedir la toma de protesta del próximo presidente. En ese sentido, ¿qué va a estar haciendo la dependencia a su cargo para pues estar platicando, trabajando con los gobiernos de los estados para bueno, pues lograr que se consuma esta reforma electoral? Bien, para ampliar un poco mi respuesta a la primera aseveración, creo que es muy importante. Sí, por supuesto, tenemos una democracia que nos permite estar en desacuerdo. Esa es la naturaleza de la democracia. Y la labor fundamental de todos los actores en esa democracia es respetar las decisiones de las autoridades que son responsables de conducir el proceso electoral. Y yo expreso mi confianza en que esa será la tónica de las distintas fuerzas políticas, porque además así lo han expresado, y además creo que es la demanda de absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia. Por un lado. Desde luego es importante la reforma electoral que se ha planteado, y estaremos trabajando, lo hemos hecho, para poder asegurar que una vez concluido su proceso por el constituyente permanente, pues la podamos implementar lo antes posible, pero hay que tener en mente que estas son reformas que tendrán su expresión en procesos electorales futuros. Hoy día tenemos un entramado constitucional, legal, político, sancionado y avalado por todos los partidos políticos. Los consejeros electorales que hoy están conduciendo el proceso en el IFE fueron votados por todos los partidos políticos. Lo mismo ha ocurrido con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuentan con el respaldo de las fuerzas políticas. Ese es el compromiso que se debe de expresar, y creo que tendremos amplios espacios, y así los hemos tenido, para el diálogo, para la búsqueda de acuerdos, para el cumplimiento de la ley y para darle una satisfacción a los mexicanos, que es la satisfacción de que atendemos un proceso democrático, y que en ese proceso democrático todo el mundo tiene la libertad de ejercer su derecho al voto. Este se lleva a cabo en tranquilidad y en paz, y son los ciudadanos los que expresan su decisión, y eventualmente corresponderá a las nuevas autoridades el hacerse responsables con esa expresión de voluntad de los votos. Nosotros seguiremos trabajando, como lo ha hecho la Secretaría de Gobernación durante los meses y años recientes, con una casa abierta al diálogo, abierta a la transparencia y a la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas. Sandra Tapia, del IMER. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Bueno, siguiendo un poquito el tono de mi compañero Ciro, bueno, sí llama la atención que la Secretaría de Gobernación haya insistido mucho en lo que pareciera una defensa del IFE, siendo este un organismo autónomo. Pareciera como que Secretaría de Gobernación esté saliendo a defenderlo. ¿Por qué la insistencia de defenderlo? Y siguiendo de la mano esta pregunta, ¿qué le dice usted a la ciudadanía que está, bueno, ya preparándose desde redes sociales para un PREP ciudadano? Porque pues precisamente se está vislumbrando un posible
fraude electoral, no es algo que sea considerado, son rumores, no es algo oficial, pero ¿qué les dice esta ciudadanía para que esté confiada, para que esté segura y para que crea que su voto realmente vale? Y dos, ¿qué piensa de este pacto de civilidad que convoca el Consejo Coordinador Empresarial y al cual, bueno, el candidato del PRD está dispuesto a firmar para aceptar los resultados de las elecciones y que, bueno, usted llamaría a los demás candidatos para que se sumen a este pacto o es parte del acuerdo con el que llegó con los líderes de todos los partidos? Gracias. Yo creo que todas las expresiones a favor de la legalidad son bienvenidas, vengan de donde vengan, y creo que debemos de mantenernos en esa tónica todos los actores políticos y sociales. Por un lado, el Gobierno de la República tiene muy claras sus atribuciones y sus obligaciones de cara a este proceso electoral. Una de sus obligaciones es coadyuvar con el Instituto Federal Electoral en una serie de tareas que están llevando a cabo. Entre ellas, desde luego, el coadyuvarlos en los aspectos de logística y de seguridad cuando sea necesario, y también, desde luego, el mantener un diálogo político con las distintas instituciones y, por supuesto que sí, respaldar su actuación, porque estamos a cargo de la política interior del gobierno federal. Y en esa medida nosotros vemos con una gran claridad, y creo que esto no es exclusivo del gobierno federal, esto es algo que todos los ciudadanos y todas las fuerzas políticas pueden atestiguar. Vemos con una gran claridad a un Instituto Federal Electoral plenamente desplegado, actuando de manera profesional y competente y ciertamente atendiendo su responsabilidad, y su responsabilidad es del propio instituto y de las autoridades electorales, y eso es algo que nosotros respaldamos, porque ese es el papel de la Secretaría de Gobernación, el estar apoyando a las distintas instituciones de la República a que hagan el ejercicio de sus atribuciones en todo momento. Y así ha seguido siendo y así lo seguiremos haciendo durante este procedimiento y durante este proceso electoral. Y a los ciudadanos hay que decirles que se involucren, que participen, que se metan, que cuando son convocados para la convocatoria del IFE para participar como funcionarios de casilla, por supuesto que estén activos, que bueno que se hayan inscrito muchos para ser observadores electorales y que estén atentos y que estén vigilantes, y que en esa medida podremos ver cómo las instituciones de la República, incluido el Instituto Federal Electoral, actúan conforme a sus atribuciones, lo hacen con transparencia y de cara a la ciudadanía. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, secretario. Mi primera pregunta es precisamente sobre este acuerdo que convoca el empresariado de nuestro país para los aspirantes presidenciales. Como responsable de la política interna de México, le pregunto, ¿es necesario firmar un acuerdo cuando existen ya las leyes en la Constitución, en el marco electoral? ¿Se requiere precisamente de esto? ¿No hay confianza en las autoridades o qué es lo que sucede para que se firmen acuerdos por aquí, por allá y finalmente, bueno, veremos los resultados después del 1 de julio? También preguntarle, en el caso de los policías, de un video que se transmitió ayer, ¿qué dicen los gobiernos estatales a la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo están involucrados y que se siguen manifestando cualquier acto que sucede sobre estos secuestros, asesinatos? Hay policías. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con los gobiernos de los estados? Gracias. Al contrario, Margarita, muchas gracias. Quiero reiterarlo, toda expresión de respaldo a la legalidad es bienvenida. Toda expresión de respaldo y compromiso con la ley es bienvenida y es pertinente. Este es un tema muy importante el que se refiere a los policías. El gobierno de la República, desde el inicio de la administración, ha promovido una transformación de todas las fuerzas policiales. Más del 90% de los delitos son del fuero común. Esto quiere decir que son los policías de los estados y los municipios quienes deben de atenderlos, perseguirlos, prevenirlos. La masa salarial, digamos, o el monto salarial de los policías estatales y municipales en promedio andaba cerca de los 4.500 pesos netos al mes, a comparación del federal, que es alrededor de 10, 11.000 pesos netos al mes. Es indispensable que haya una transformación de esa fuerza policial. Hoy día, gracias a las iniciativas que ha apoyado el Congreso de la Unión, a los acuerdos con los gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, existe un compromiso concreto, específico, de que todos los policías del país, no solamente los 37.000 que ya tenemos hoy en Policía Federal y que todos han pasado por su control de confianza, sino que todos los del país, los más de 400.000 que siguen en los estados y los municipios,
pasen por su control de confianza, sean aprobados por ese control de confianza, y si no cumplen con ese control de confianza, sean depurados. Como lo han visto ustedes, yo he estado sistemáticamente yendo a distintos estados, no solamente para firmar los convenios de apoyo en la materia, sino para asegurarme de que estamos haciendo todo lo que nos corresponde a nosotros como federación, para que los gobiernos puedan depurar sus policías, e insistiéndole a los gobernadores que aceleren ese proceso de depuración. Y creo que estas imágenes y estos reportajes pues subrayan precisamente la necesidad de acelerar el paso en esa materia. Por supuesto, de llevar a los responsables de los delitos ante la justicia, eso es lo obvio, lo inmediato, lo inminente. Pero no solamente eso, sino garantizar que aceleremos este proceso que está puesto, no solamente para que no veamos episodios como ese, sino para que un día, no muy lejano, tenemos prisa, los ciudadanos puedan confiar en su policía. Y eso solo va a ocurrir cuando sistemáticamente, cuando existe un abuso policial, se castigue de inmediato y esto sea visible y notorio, y además cuando todos los policías hayan pasado por su control de confianza, pero lo hayan aprobado, cuando quede claro que los que no lo aprueban se están yendo, los están corriendo, y además que a los que se están quedando en las fuerzas policiales cuentan con todos los elementos de la carrera policial que les permiten estar bien capacitados, bien equipados, con una formación ética y cívica, que le garanticen a los ciudadanos que los policías son auténticos servidores públicos. Ese es un proceso que ya hemos echado a andar, que hay una base sólida, pero que indudablemente se tiene que acelerar. Juan Carlos Villarroel, de Notimex. Gracias, secretario. Buenas tardes. Muy concretamente, los representantes tanto del PRI como del PRD en el Consejo General del IFE se quejaron recientemente de algunas expresiones del presidente de la República que tiene que ver, de acuerdo con la visión que ellos plantearon, con una intromisión en el proceso electoral. ¿Cuál es la respuesta que tiene el gobierno federal para estos planteamientos? Gracias. Lo hemos dicho con toda claridad, la información es pública, dar información pública no es hacer propaganda, no es hacer promoción personal, estamos convencidos de que estamos actuando en el marco de la Constitución y de la ley, y ciertamente que hay algunos elementos de la discusión pública que se benefician y se nutren de información pública que creo que es relevante tener en mente, y esa ha sido nuestra postura al respecto. El presidente de la República en todo momento ha sido escrupulosamente responsable y respetuoso de la Constitución y de la ley, y así seguiremos siendo. Lorena López, de Milenio. Secretario, buenas tardes. Como un asunto, ha hablado usted de un respaldo a la autoridad electoral, se sabe que ellos tendrán que calificar la elección, tendrán que contar los votos. Como una contribución a la gobernabilidad, la Secretaría de Gobernación no podría convocar a este pacto o a este pronunciamiento de los partidos políticos o los candidatos en favor del respeto a los resultados electorales, si no lo ven como parte de sus atribuciones, insisto, en ese sentido de gobernabilidad ante las advertencias o ante afirmaciones de distintos actores políticos. Gracias. Ya tenemos un pronunciamiento en la materia a favor de la legalidad, a favor de la estabilidad, a favor de un procedimiento plenamente democrático, pero ciertamente, como lo decía hace un momento, toda expresión de respaldo a la legalidad es bienvenida y es digna de ser escuchada y ponderada, desde todos los ámbitos, por supuesto. Rodrigo Soberanes, de CNN. Van 9 asesinatos en el gobierno de Veracruz, de periodistas, con el de hoy. No hay ningún avance en ninguna de las investigaciones. Preguntarle, más allá de lo que hace la Fiscalía, de lo que está haciendo el gobierno, de si comparten información bien o mal, etcétera, ¿qué hace el Estado mexicano o qué va a hacer el Estado mexicano para garantizar que no sigan matando periodistas? Esa es la primera pregunta en concreto. Y la segunda, preguntarle si el gobierno de México sabe dónde está Fidel Herrera y si sabe dónde está Yarrington. Gracias. Bien, nosotros hemos firmado convenios con algunos estados para la protección de periodistas, tenemos un mecanismo al respecto, hemos ofrecido ya y está actuándose en la protección de algunos periodistas con ese mecanismo, pero además está por publicarse la ley en la materia
que nos va a dar un mecanismo mucho más eficaz, precisamente para garantizar mecanismos de protección a periodistas que estén amenazados por el ejercicio de su profesión. En este caso, específicamente, pues pareciera ser por grupos delincuenciales del estado de Veracruz. Hemos ofrecido desde luego el respaldo a la autoridad del gobierno veracruzano. Lo más importante, evidentemente, es combatir la impunidad, es avanzar en las investigaciones, encontrar a los responsables, llevarlos ante la justicia, pero también, desde luego, el encontrar mecanismos más profundos para poder ofrecer protección a los periodistas en el ejercicio de su profesión. El mismo día de ayer estábamos en Sinaloa firmando uno de estos convenios con el gobierno del estado, y creo que la ampliación de estos convenios, la publicación de la ley, nos van a dar a nosotros, desde la Secretaría de Gobernación, de hecho, mejores instrumentos para hacerlo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de la mano de los propios representantes y los comunicadores, para poder ofrecer garantías puntuales a aquellos profesionales de la libertad de expresión que estén siendo amenazados. Y creo que eso es un elemento indispensable. No es la labor del gobierno federal estar enterado del paradero de sujetos específicos en lo particular. Raquel Flores, de Radio Fórmula. Secretario, buenas tardes. Ayer el Instituto Federal Electoral manifestó su preocupación por estos hechos de crispación que se han presentado en algunas campañas políticas, específicamente del candidato del PRI. La Secretaría de Gobernación manifiesta lo mismo. Hay preocupación por estos acontecimientos que han ocurrido en los últimos días. Y por otro lado, secretario, ¿no sería pertinente y prudente que a unos días del proceso electoral del 1 de julio, el secretario de Gobernación también se pronunciara de forma contundente para que esta crispación se detuviera y no hubiese alguna situación más complicada, que el secretario de Gobernación, como lo hizo ayer el propio presidente del IFE, se pronunciara ante estos hechos? Gracias. Hemos dicho con toda claridad que es indispensable que en el marco de una democracia vibrante, abierta, en la que se respeta la libertad de expresión, evitemos todo acto de provocación. Creo que es pertinente el tener eso en mente. Creo que ese ha sido el compromiso de los propios partidos políticos y creo que tenemos que estar muy atentos para evitar que en el marco de la libertad de expresión que nosotros defendemos y respaldamos, existan por parte de algunos actores cualquier intento de provocación, cualquier intento de generación de un clima que no es propicio para la democracia. Ha habido estos incidentes y por supuesto que condenamos incidentes que se han dado también en las campañas y en los eventos de algunos otros candidatos y otros partidos. Todo intento de provocación creo que es condenable, como es respetable y es valioso el ejercicio de la libertad de expresión en un entorno plenamente democrático. Y ese debe ser el compromiso de todos y es el compromiso de las propias fuerzas políticas. Así se expresa. Por supuesto que nosotros expresamos nuestra condena a cualquier evento de esa naturaleza que está fuera del ámbito de una democracia en pleno ejercicio de libertades. Hemos visto algunos eventos aislados y por supuesto preocupa que cualquier evento de estos aislados pudiera generar alguna consecuencia mayor, pero por supuesto en parte por eso se han hecho las acciones que ya he mencionado y es muy importante el que estemos muy atentos a evitar cualquier acto de provocación de esta naturaleza y yo estoy seguro, porque así lo han manifestado todas las fuerzas políticas, que su compromiso es exactamente con mantener una competencia política abierta, vibrante, pero en apego a la legalidad y en respeto a la libertad. No habiendo más preguntas, compañeros. Se los agradezco, colegas. Muy buenas tardes.